directora, María José Rodríguez Campra, por acogernos. Siempre estamos de enhorabuena cuando una asociación con tanto pedigrí y trayectoria como esta se preocupa por ofrecer a sus socios una programación cultural de tanto nivel. Soy Borja Baselda, director de la Fundación Banco Santander, y estoy encantado de estar aquí y sobre todo de agradecerles a todos ustedes que nos acompañen esta tarde, en las que, como casi siempre, tenemos muchas actividades culturales de las que podemos aprovecharnos. No quiero dejar de dar gracias también al insigne académico de la Historia de Bellas Artes que nos acompaña, Alfredo Alvar, por su presencia esta tarde apoyando a nuestra autora, María José Rubio, y el inicio de la andadura de esta colección de biografías e historia fundamental que editamos en la Fundación Banco Santander. Alfredo también dio un pistoletazo de salida a nuestras publicaciones de historia, con el espléndido volumen Espejos de Príncipes y Avisos a Princesas, la educación palaciega en la Casa de Austria, que inauguró Historia Fundamental, una colección prima hermana de las biografías que presentamos hoy ante ustedes, y que resultó un libro imprescindible para conocer aspectos absolutamente desconocidos de la educación de los príncipes y princesas de la monarquía por los preceptores que influyeron en la moral y ética de la élite de gobierno que gestionaba el Imperio Español en los siglos XVI y XVII. Ahora, 3 años después de aquel volumen de Alfredo, lanzamos esta colección de biografías históricas, con la intención de rescatar a algunos de los protagonistas del Imperio Español en ambas orillas del Atlántico, que tuvieron un papel fundamental en su época y que nos siguen siendo desconocidos. Serán figuras relevantes, olvidadas por el tiempo y omitidas por sus coetáneos. Los próximos, el diplomático, escritor y soldado Diego Saavedra y Fajardo y el fraile Bernardino de Sahagún, que a través de sus vidas contribuirán a iluminar ángulos oscurecidos de la historia de estos siglos. Es el caso de nuestra protagonista, la reina María Josefa Amalia Sajonia, desvelada por la historiadora María José Rubio, autora de este magnífico y muy ameno ensayo narrativo que tantas alegrías nos está dando. Fruto de una investigación exhaustiva que no solo nos ofrece la gran biografía de la primera reina constitucional española, sino también una cuidada selección de su obra poética y mística, desvelándonos el compromiso político y amoroso de la reina con Fernando VII. María José nos ha contado varias veces cómo este proyecto le tocó profundamente el corazón y el alma al permitirle apreciar muy de cerca un ser de fina inteligencia y sensibilidad como fue María Josefa Amalia. Y es cierto que cuando uno lee este libro, la reina y su persona se aunan para ofrecernos un itinerario político y sentimental de la mujer que con 16 años se convirtió en la tercera esposa de Fernando VII. El libro contiene epistolarios íntimos del rey que estaban inéditos en Patrimonio Nacional y que terminan con algunas de las especulaciones, leyendas negras y clichés politizados que tanto dañaron a un personaje como María Josefa Amalia, que nunca tuvo un afán de figurar más allá de lo necesario. Y el libro también nos da una imagen muy distinta del rey Fernando VII y como muestra, pues hay muchos ejemplos de cartas que escribe el rey y que creo que mencionaremos después, pero vale la pena leer en este libro. La lectura de esta biografía creo que nos permite además conocer un poco mejor una época apasionante de la historia de España que incluye hechos tan relevantes y tan desconocidos como el trienio liberal en 1820, los 100.000 hijos de San Luis en el 23 o la década ominosa. Nada más por mi parte, es el turno de los sabios, así que les dejo con las reflexiones de Alfredo Alvar, que además de lo dicho anteriormente, es investigador del CSIC, presidente del Casino de Madrid, sin contar sus numerosas publicaciones y méritos como la Gran Cruz de Isabel la Católica, entre otras distinciones. Y espero que Alfredo, estoy convencido que ha quedado tan agradablemente sorprendido como todos nosotros en esta primera biografía de la reina María Josefa Amalia. Querido Alfredo, cuando quieras. Muchas gracias. Tenemos uno ya. Señoras, ¿sí? Sí, señoras y señores, buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Sin duda alguna que, en fin, para mí, personalmente, hoy es una tarde muy agradable porque estar con la Fundación Santander, que me patrocinó la edición de esos espejos de príncipes y avisos a princesas, por ejemplo, y que está haciendo una denodada tarea del desarrollo cultural
y estar con doña, que es licenciada, debería ser doctora, pero es licenciada, eso lo dejamos para luego, con doña María José Rubio, pues es también un motivo de enorme satisfacción. ¿Por qué? Pues porque doña María José Rubio es una historiadora de pura cepa que sabe escribir y escribe deliciosamente bien, y además que es una denodada trabajadora, honrada en su labor, y que todo su trabajo consiste en buscar, al coste que sea o con el coste que se tenga, la verdad y la verdad del conocimiento histórico. Yo siento por ella, como historiadora, admiración, como persona también, pero no lo puedo decir porque me están grabando. Claro, muchas gracias por haber querido contar conmigo en esta tarde tan espléndida, y muchas gracias también al Club Zayas, al cual yo venía hace, en fin, ¿qué vamos a hacer? Más de un cuarto de siglo, a exposiciones que se organizaban aquí, y todavía en casa tengo cuadros comprados en el Club Zayas, en los sitios preeminentes de mi casa, en algunas de las exposiciones de arte que se hicieron entonces, y tengo especial recuerdo, especial cariño, bueno, pues en fin, a una granja pintada por Hernández Palacios, pongo por caso, dedicada a la granja por Hernández Palacios. Fue el mejor dibujante de cómics que ha habido en España en toda la historia, y que me perdonen si hay algún dibujante de cómic. Ahora, Hernández Palacios fue el maestro de los dibujos de los cómics y de los cómics históricos. Y yo le compré aquí un dibujo de una granja que era un dibujo espectacular, que me llevó, por cierto, a tener una rabieta muy cariñosa, porque nos queremos como hermanos buenos, quiero decir, con Luis Alberto de Cuenca, que quería comprarlo él, pero llegué yo 10 minutos antes y le robé el cuadro. Todo esto aquí en el Club Zayas, que es un club por el cual yo siento enorme admiración, respeto y mucho cariño. En fin, el problema que tiene el libro de María José Rubio para un historiador es que cuando uno lo lee, pues le traen ganas de trabajar. Entonces, esto es un desastre. O sea, y entonces yo para esta presentación he dicho, ¿qué puedo decir de doña María Josefa Amalia de Sajonia que no diga el libro? Y entonces me fui, y me van a perdonar ustedes, al Diccionario de Historia de España de Germán Bleiberg, cuya primera edición es de 1950 y tantos, y yo en casa tengo la edición del año 79, Alianza Editorial. Y entonces, en este diccionario, es decir, lo que hay que saber de la historia de España, que para eso es un diccionario de historia de España, dice así, que María Josefa Amalia de Sajonia, que por cierto nació en 1803 y murió en mayo del 29, era de espíritu caritativo. Esto es la definición en un diccionario sobre una reina de España. De espíritu caritativo, dedicó su tiempo y su dinero a favorecer a los necesitados, viviendo apartada del bullicio cortesano. No influyó en el ánimo del rey, de quien la separaba una gran diferencia de carácter. Contrajo unas calenturas en Aranjuez. Su muerte, según el rumor popular, se atribuyó a un envenenamiento, que es un hecho que no está comprobado. Punto y final. Se acabó. Ya está. Con esto hemos terminado con María Josefa Amalia de Sajonia. Pero aún tenemos otro gran diccionario para la historia de España, espectacular y único en su género, que es el diccionario de la Real Academia de la Historia. Bella, culta y delicada, María Josefa despertó la pasión de su esposo, pero la falta de información y su exacerbada religiosidad la llevaron a negarse a consumar el matrimonio, hasta que el Papa León XII la conminó a hacerlo. Superadas las dificultades iniciales, el rey llegó a sentir un afecto sincero por su esposa, con quien compartió los acontecimientos del trienio liberal y los primeros años de la década moderada. Si bien María Josefa se mantuvo en todo momento alejada de la escena política, refugiada en las obras de caridad y en las poesías, que impregnadas de ingenua religiosidad, escribía regularmente bajo la supervisión del poeta Juan Bautista Arriaza. Punto y final a la historia de una reina de España que lo fue durante 10 años. Pero, por si acaso no nos va esto, no hemos tenido suficiente adrenalina y chute, pues acudamos a Wikipedia, la gran enciclopedia del conocimiento universal. Dice así: fue muy leída, amaba la poesía e incluso escribió poemas en su juventud. Hombre, claro, se murió con 25 años.
en su juventud, incluso para ángeles de la guarda y con motivo de varias celebraciones familiares. Esto es más cursi. Se casó con su tío segundo, el rey Fernando VII, viudo y sin hijos, el 20 de octubre de 1819. Él tenía 35 años en el momento de la unión y ella 16. La pacata educación que había recibido la reina María Josefa Amalia en el convento y su inexperiencia dieron lugar a que ella, horrorizada, no pudiera consumar el matrimonio en la noche de bodas, presa de un profundo pánico. Vaya con Fernando VII. Ella desconocía completamente lo que eran las relaciones sexuales, por lo que cuando Fernando VII entró en sus aposentos completamente desnudo y comenzó a tocarla, huyó de la habitación corriendo y gritando de horror, enfureciendo a su marido. Punto y final. Se ha terminado la vida de una reina de España, primera reina constitucional, por cierto, lo cual no tiene por qué ser nada el otro jueves, es lo que le tocó vivir, punto y final de 10 años de reinado. Claro, con estos tres párrafos, por ejemplo, ¿verdad? Con esta idea genial de quién fue esta mujer, María Josefa Amalia, ¿para qué dedicarse a ella? Claro. Y entonces nunca se ha dedicado nadie a ella hasta que ha llegado María José Rubio y se ha empeñado en hacerlo. Y en su obra María José Rubio dedica no ya 3 párrafos, sino 388 páginas a esta reina que no merece la pena atenderla, y eso que reinó durante 10 años. La obra tiene 561 notas a pie de página, ¿o no es verdad? Y más que tenía. Y más que tenía, que Francisco Javier se habrá negado a imprimir. 561 notas a pie de página, y eso que solo hizo una cosa en su vida, salir despavorida del tálamo nupcial, ¿verdad? Bueno, María José Rubio ha trabajado en 9 archivos españoles y extranjeros, los podemos leer, están en la página 364, o ha localizado 21 manuscritos de la reina, que tan solo salió despavorida del tálamo nupcial. Poesía religiosa escribió la reina, novelas morales, pero también escritos autobiográficos menores, aunque de capital importancia, como sus reflexiones durante el cautiverio en Cádiz, e incluso escribió, para saber qué era lo que iba a reinar o en dónde iba a reinar, una historia de España, en fin, por hacer un cierto sentido del humor, que a mí me recordaba un poco unos cuadernillos Rubio. Y, en fin, ha localizado también las copias de sus poesías hechas por las poesías de la reina, las copió manuscritamente su, cito textualmente, amantísimo esposo. Comete María José Rubio, llevada de su generosidad y de su bondad, el error de citar dónde está toda esta documentación manuscrita y sin editar de la reina. Lo cual quiere decir que cualquier avezada persona pues puede levantar y hacer una edición de las obras completas de la reina, pero ha sido ella quien ha hecho el catálogo de las obras de esta mujer. María José Rubio, además, ha publicado ha manejado 9 obras publicadas por la reina de eminente carácter patriótico, sobre todo con ocasión de un viaje a Cataluña de Fernando VII. Es curioso que siempre que, no sé, o sea, Cataluña, el rey, movimientos de tropas, no sé qué es, no sé. María José Rubio ha usado 107 obras impresas en vida de la reina sobre la reina u oraciones fúnebres dedicadas a ella misma. Y María José Rubio ha manejado 112 obras bibliográficas recientes del tiempo en que vivió la reina, que salió corriendo del tálamo nupcial. La reina, pues, parece ser que necesitaba una biografía, no por ser una mujer, es que no me sale, me lo ha marcado mucho el Word, no por ser una mujer hiper heteropatriarcada, sino porque fue la reina de España, tercera esposa de Fernando VII, y desgraciadamente para ella, incapaz de darle un hijo a Fernando VII, que lo necesitaba como una cuestión de Estado, pues no tenía ningún heredero, ni varón ni hembra, hasta el 4º matrimonio en que nació Isabel II. La futura reina Isabel II nació del 4º matrimonio, contraído a toda prisa inmediatamente después de la muerte de María de Sajonia. De entre las virtudes que la definen en sus días,
a la reina María Josefa está su afición a los libros, sus extensos conocimientos en varios ramos de la literatura, estoy citándola textualmente, su pasión favorita fue siempre la lectura, su pasión decidida por la lectura, su decidido amor a la sabiduría. Decidido amor a la sabiduría de esta reina. La reina mantuvo, es verdad, una biblioteca propia y están encuadernados los libros con sus armas, que María José Rubio los ha visto, y en fin, de recuerdo traigo, en el móvil traigo una fotografía de una portada, de una encuadernación con las armas reales, ¿verdad? Son la biblioteca propia de ella aquí, comprada en el palacio, que se conserva en el Palacio Real, si mal no recuerdo, como unos 100 ejemplares por lo menos. Y ya que a Fernando VII le gustaba ser promotor de las bellas artes, la reina de España intentó hacerse un hueco también entre las reinas pintoras, y esto me ha recordado un poco a aquella Isabel de Valois con Sophonis van Guisolda, por ejemplo. Pues tengo que decirlo, ¿no? Era mujer, sin embargo, poco dotada para la pintura y sí que sabía valorarla. Fue retratada como una musa con Lira, con López Portaña y también por Madrazo, o como Hebe, la diosa griega de la juventud. Y este cuadro está en paradero desconocido y al rey le gustó, pero no le agradó este retrato de la reina porque iba ligera de ropas. El pintor esa misma tarde retocó la obra y andando, y así sin problemas. En fin, se conservan otra docena de retratos de la reina y he tomado otras noticias muy sugerentes y me llamó. Bueno, es que claro, a la par que iba leyendo el libro, estaba tan absorto en el libro que me iba metiendo en internet y miraba y veía y tal, y he visto que en el 2022 en Ans Sorena salió en subasta por 15.000 euros un retrato de la reina, del cual creo que hablas que estaba, bueno, no recuerdo bien la historia, pero me ha llamado la atención que ha salido en el año 2022 en una subasta en Ans Sorena un retrato de esta reina de la cara triste que aparece aquí, cosa que no me extraña. A mí me gustaría, María José Rubio nos va a hablar de lo que ella quiera, hasta podríamos llegar, pero que nos hable de los orígenes del libro o que nos hablara de la importancia de los archivos históricos y el patrimonio documental o de la búsqueda de la verdad que nos invade a todos los historiadores. Es muy interesante que esta reina procede de una dinastía de protestantes, de luteranos, ¿verdad? Pero que se convierten al catolicismo justo en la generación anterior. Y es verdad, porque es el territorio de Erfurt, donde en el convento de los agustinos de Erfurt, Lutero, están grabando ahora mismo, ¿verdad? Bueno, Lutero empezó la reforma luterana. Si no estuvieran grabando diría que Lutero leyó mal a San Agustín, pero procedía de Dresde, de una corte muy refinada. Claro, esto es tremendo. Yo por mí seguiría hablando, pero es que yo creo que debo callar ya y dejarlo esto así de expuesto, así de claro. Esta muchacha de 16 años en Dresde procedía de una corte refinadísima, vanguardia y cabeza de la ilustración europea. Y esa niña, esa muchacha, vino a casarse con el rey de España, Fernando VII, y ella tal vez se creía que aquella España que en la que ella iba a reinar podría asemejarse algo al Dresde que ella dejaba. Y no, vino a España. Vino a España. Es que es tremendo para esta muchacha. Pero es que al año siguiente de llegar a España, el Palacio Real fue asaltado por los liberales aquellos que eran los malos. Ahora hay liberales buenos, aquellos eran malos. De aquellos liberales fue asaltado por los liberales, el Palacio Real. Y ella pensó que lo iban a matar, porque tampoco hacía mucho que se habían sonado los silbidos de las guillotinas en Europa, ¿verdad? Y aquella muchacha, es que tenía 16 años, 17 años, y pensaba que le iban a matar en el Palacio Real, ¿verdad? Y era la reina. Y de allí después los acontecimientos que nos ha citado el señor Baselga, del trienio liberal, la huida, cuando entran los 100.000 hijos de San Luis, el exilio, bueno, el refugio o el secuestro de la familia real, otra vez en Cádiz, pero que ella tiene 16, 17, 18 años. Es que esto es lo que ella está viviendo. ¿Cómo no va a tener esta caída, esta expresión de tristeza en los cuadros de corte que le hacen? Aunque quieran, es que es imposible poder ser feliz en medio de todo esto. Y sin embargo ella se refugia en lo que la gente inteligente suele refugiarse, ¿verdad? En la soledad de la escritura,
en la creación. Y entonces ella escribe y escribe y sigue y escribe, sí, poesía religiosa, ñoña a veces, pues sí, ¿y por qué no lo hacen ñoño? ¿Por qué quiere que escriba? Pero luego, sin embargo, es la primera reina, en efecto, que acude, ¿verdad?, al Parlamento como reina constitucional y sigue escribiendo para poner a caldo el mundo constitucional. Pues claro que sí. ¿Cómo no va a poner a caldo el mundo constitucional una muchacha que se ha criado en la corte ilustrada de Dresde? ¿Cómo no va a poner a caldo el mundo constitucional la esposa de Fernando VII, que es el último de los reyes absolutistas que hay en España? Porque es lo que ellos conocen, es lo que ellos creen, es su mundo. Y el otro mundo es el mundo de las revoluciones, de la sangre y del fuego. No parece así. ¿Y cómo dieron con esta muchacha de Dresde que tenía 16 años? Claro, las páginas de María José Rubio son soberbias, con el marqués de Cerralbo y Cafranga buscando por toda Europa, ¿verdad? Haciendo 4 viajes, hacen 4 viajes de turismo, iba a decir regional por regio, ¿no? Pero de turismo de reyes por Europa. Y yo instaría a que nos leyera cuáles las razones que convencen al marqués de Cerralbo. Está en el libro. Están en el libro. Cómprense el libro y se lo digo. Las razones que mueven al marqués de Cerralbo para elegir a esta muchacha como reina de España, ¿no? Y también, bueno, se hace una boda por poderes en Dresde, luego el matrimonio en el Pardo, y luego más adelante la reina dedicará unos versos al Cristo del Pardo, que son también, bueno, pues a su aire son sobrecogedores, ¿verdad? ¿Y qué es esto de Albino y el Tajo? ¿Verdad? Claro, el libro está lleno de guiños hacia el lector y de guiños a aquella Europa de los años 30 del siglo XIX, de esta reina que es, cito textualmente, el amado Pimpollo de Fernando VII. Fernando VII se dirige así a la reina, amado Pimpollo, le dice, ¿no? Y luego nos aparece aquellos escritos de Mérimée, el de la Carmen de Mérimée, el de los toreros, haciendo que es una ópera soberbia, con un sentido histórico absolutamente demencial, es un caos absoluto la ópera, y los españoles son toreros, haciendo el ridículo los españoles, pero es una obra en la que se habla de España. Esto es muy de algunos hispanistas. Bueno, bien, entonces, como el Don Carlos de Verdi, ha hecho un daño en la imagen de España terrible, y es una ópera espectacular y soberbia, pero el daño que ha hecho sobre la imagen de España es comparable con algún daño de algún político y tal. Bueno, Mérimée, Stendhal, los hispanistas, la leyenda negra, todo esto está contenido aquí, como si nada, eso es un libro escrito como si nada, y como ven, los contenidos que tiene son espectaculares. Sí, claro, hay unos capítulos, ¿verdad?, en los que repite María José Rubio, dedicados a la reina de España, que los términos que más utiliza son miedo y terror. Es una muchacha que es reina de España, que tiene 17, 18, 19 años, y que ella siente miedo y terror en España. Claro, que y acaba deprimida, y la dan para salir de la depresión vasitos de agua. Es que es una cosa, de verdad, para acabarlo. Claro, Juana la Loca también estaba, claro, si estos eran los tratamientos no me extraña. Escribió 300 obras literarias, parece ser, ¿verdad? La reina, 300 obras, y le falsificaron su personalidad en otros textos con ganas de hacer fango, lodo y ¿cómo se dice? Y bulos. Eso es. Los escritos de Wittina, que también pues, parece pertinente, lo podemos explicar. Claro, en 1822, cuando la criatura esta, la reina de España, tiene 18 años, entra en una depresión monumental, que yo estoy convencido que no sabe de ella, y que al saber si esa depresión no le hace psicosomatizar todo esto, y esto es una de las razones de su esterilidad, ¿no? Bueno, el buen padre rey de Sajonia acude a España con su hermana mayor para ver a su hija, hecho además en la historia que es espectacular, porque nunca
el padre acude a ver a la hija, ¿no? Ni en fin, pues Juana cuando embarca en Laredo y se va, nunca más volverá a ver a sus padres, ¿no? Estoy hablando de Juana I, Juana la Loca, ¿no? Y así sucesivamente. Y entonces, y de repente leyendo el libro, yo recordaba bajar por las escaleras en el Archivo General de Simancas, y hay una lápida, ¿verdad?, que habla de Fernando VII y María Josefa Amalia y tal, y dice, nunca supe centrar aquella lápida en su momento histórico, y aquí al final me lo ha explicado. Claro, después del viaje a Cataluña y volviendo por las Vascongadas y bajando por Castilla, pasan por el Archivo de Simancas y el rey visita el Archivo General de Simancas, que es en donde está la documentación del Imperio Español. Acude a visitar el Archivo General de Simancas para ver quién es él. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, ¿para qué sirve la historia? Bueno, a mí desde luego me ha venido muy bien. Otros pues lo siento por ellos y no les he ido tan bien, ¿no? Pero a mí me ha ido muy bien. Pero fíjense, ¿qué es lo que más lágrimas ha arrancado ahora en Valencia a la gente? La pérdida de los recuerdos de su pasado, el quedarse sin las fotografías, el quedarse sin la pérdida del recuerdo del pasado. Esto a título personal e individual. Imagínense que no tuviéramos archivos o historiadores que refrescaran la memoria de ese pasado colectivamente, que ese es nuestro trabajo, el recuerdo colectivo de nuestro pasado. Pues estaríamos, ¿verdad?, deambulando y lamentándonos de que quiénes somos. Hombre, a veces es mejor eso que nos hayan enseñado quiénes somos, pero bueno, esto es otra cosa. Tiene también Fernando VII una misteriosa carta, no para retirarse unos días, no. Escribe una misteriosa carta que no se sabe bien cuál es el sentido, pero que está ahí, y no es novela, es dato histórico y está en el archivo del Palacio Real. Y en fin, en medio de todo esto, esta pobre mujer muere de una pulmonía en Aranjuez, ¿no?, el 17 de mayo de 1829. Su función social, haber sido madre, y a ser posible de un varón, no la cumplió. Y eso a ella, obviamente, la angustiaría. Eso la debió angustiar. Y al rey también, por supuesto, ¿verdad? Pero luego, además, es que llegó con 16 años y con 17 años sintió que estos bestias de los españoles le iban a matar en el Palacio Real. Y entró en la depresión y tal. O sea, verdaderamente es una vida que conmueve, ¿no? Por eso, pues yo tengo muchas ganas de agradecer de agradecer a María José Rubio que haya dedicado tantísimo tiempo a esta mujer, a esta reina de España, que le haya dedicado tanto tiempo, y a la Fundación Santander que haya tenido la osadía y el valor y las ganas de la reivindicación de esta reina para el conocimiento de los españoles. Muchas gracias pues a todos, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Gracias. Bueno, pues me toca. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, a vosotros, amigos. Esto es una reunión de amigos, pero estamos los que teníamos que estar. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, tengo que empezar por los agradecimientos porque es lo suyo, y además que no paro de reiterarlos porque es de verdad para agradecer, ¿no? Lo primero, bueno, al Club Zayas por recibirnos hoy, esta tarde, Club Zayas tan querido. Bueno, un club que siempre nos recibe con este afecto y este cariño, ¿no? Especialmente a la Fundación Santander, Borja Baselga, muchísimas gracias por vuestra confianza. Está aquí el editor, Javier Espósito. Ahora contaré la historia de este libro, por qué es, pero ha sido un trabajo precioso con un equipo extraordinario de la Fundación Santander, que nos llena de muchísimo orgullo, sobre todo porque inaugura este libro también una colección nueva de biografías, así que eso a mí también me llena muchísimo de alegría y satisfacción, ¿no? Pensar que se abre el camino para otros, ¿no? Este libro, bueno, aparte de la edición, que ya verán que es una edición preciosa, está preciosamente editado, el diseño, y luego tiene esta cosa tan pionera que nos gusta señalar, que tiene el código QR aquí en la portada para remitir a una serie de podcasts para los que quieran saber más y más y más, o más rápido, que tienen todo el libro dramatizado de María Josefa Amalia de Sajonia. Bueno, sobre todo, Alfredo, a ti, que es un maestro de maestros,
Y para mí, bueno, pues muchas gracias por tus palabras, porque tu opinión para mí cuenta muchísimo, ya lo sabes. Es mi director de tesis, por si no ha quedado claro. Me va a echar la bronca. La tesis como va, porque claro, esta mujer me la entretienen haciendo libros y no termina la tesis. Bueno, me ha encantado, de verdad. Muy honrada por tus palabras y para mí tu valoración del libro es, bueno, es lo que te mereces. Extraordinaria. Bueno, pues voy a contar un poquito la historia de por qué ha surgido este libro, ¿no? Que es interesante y mucho ya ha apuntado Alfredo con su agudeza de por qué este libro, ¿no? Cuando estaba escribiendo yo esta serie de libros sobre reinas de España, tengo 2 tomos donde escribo la biografía de todas las reinas de España. Cuando llegué a investigar sobre María Josefa Amalia de Sajonia, pues me encontré con esta cosa tan absolutamente sorprendente, incoherente, entre lo que había escrito ya de ella, que Alfredo ha resumido perfectamente, lo que aparece en Wikipedia, no solo en Wikipedia o en la Real Academia de la Historia, sino lo que aparece en los libros de historia sobre ella. 2 paginitas, 4 frases, todo absolutamente denigrante. O sea, María Josefa Amalia de Sajonia se acaba en su noche de bodas, que ahora explicaré un poquito, ¿verdad? La pimienta del libro, y luego, sorprendente, ¿no? Lleno de insultos, yo los recojo todo el rato, la reina monja o monjil, monjil como un insulto, o sea, no como un valor, sino monjil como insulto, ¿no? Ñoña, enferma, mojigata, insignificante, estéril, mala, poetisa. Ya saben que en el siglo XIX se decía poetisa cuando las querían humillar, lo suyo es poeta, por eso el subtítulo del libro es poeta. Poetisa siempre lo decían cuando las querían minusvalorar como escritoras, ¿no? Y el colmo de un historiador que encontré que dijo, menos mal que se había muerto pronto para poder dejar sitio a otra, ¿no? O sea, ya es el colmo de la humillación a una persona fallecida con 25 años, ¿no? Bueno, pues por un lado eso, ¿no? Que ya estaba escrito, pero claro, cuando yo empiezo el trabajo de investigación en los archivos, empiezo a encontrar, o sea, me quedo absorta de lo que empiezo a encontrar de ella. Primero, las reseñas de su propia época, donde la describen pues, como una mujer absolutamente excepcional, ¿no? Incluso como una santa. Yo me he encontrado muchas veces esta palabra, ¿no? Esta señora es una santa, bueno, muchas veces. Y luego lo que empiezo a encontrarme es todo ese corpus literario absolutamente impresionante. He traído aquí una de las fotocopias. Este dossier, exactamente, esta es la portadilla del dossier, que dice, poesías de la reina doña María Josefa Amalia de Sajonia, mi difunta tercera esposa, copiadas por su amantísimo esposo. Es un dossier enorme donde Fernando VII, con esa letrita minuciosa, él tiene una letra muy característica, que por cierto Fernando VII era muy trabajador, un rey absolutamente gestor impresionante. Lo digo para empezar a deshacer leyendas negras, ¿no? Pues copió toda la obra poética de su esposa y que se conserva gracias a que Fernando VII se ocupó de que se conservara pensando en que en algún día, que a lo mejor no era el momento exacto, el más oportuno para publicar la poesía de ella, algún día se publicaría, ¿no? Y aquí estamos, ¿verdad? Bueno, yo encuentro eso, ¿no? tan sorprendente. Y claro, pienso, aquí hace falta un trabajo de historiador, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible esta incoherencia de tal magnitud con una reina de España? ¿Cómo es posible que de una reina de España se conozca tan poco y tan mal, ¿no? Por eso yo digo, empiezo el prólogo diciendo que esto es un fracaso de la historiografía, ¿no? O sea, 200 años de profesión de historiadores y nadie se ha ocupado de esta reina. ¿Cómo es posible, no? Por eso me siento muy orgullosa de haber deshecho este fracaso de nosotros como historiadores, ¿no? El libro representa además, por completar un poquito todo lo que ha dicho Alfredo, ¿no? Lo que para mí es la historia o lo que debe ser la profesión del historiador, ¿no? Que debes estar de acuerdo conmigo, Alfredo, en que nos levantamos por la mañana, yo por lo menos pensando, qué suerte, bendita profesión, ¿no? Y a dormir también. Es una profesión preciosa, ¿no? La de historiador, pero yo creo que la historia empieza precisamente por un trabajo de investigación, ¿no? La historia es investigación. Yo recuerdo, bueno, no solo tus enseñanzas y lo que tú inspiras, recuerdo un maestro especial en la Complutense, a Juan Luna, que fue conservador del Museo del Prado, lo contaba el otro día, que él nos decía todo el rato, recuerden ustedes que la historia es una ciencia, la historia es una ciencia, la historia es una ciencia, es una ciencia.
y como tal, pues es una ciencia que debe estar guiada por la búsqueda de la verdad, a la que ha aludido también Alfredo. Yo entiendo también la historia pues, como una escuela de vida, por eso me gustan mucho las biografías, me encanta hacer biografías, yo paso por ser una biografista, me encanta porque no hay nada que más enseñe de la vida y del ser humano que una biografía, ¿no? Donde uno, además de aprender historia, pues aprende sobre la vida e incluso reflexiona sobre la vida propia, ¿no? Y por eso para hacer biografías también hace falta tener una comprensión, una empatía con los personajes, ponerse en sus zapatos, entender las circunstancias históricas y no tratar de juzgarlos desde nuestros propios sesgos ideológicos o nuestra propia época. Hay que ponerse en la época de los personajes y entenderlos en sus zapatos. Bueno, pues todo esto está en este libro, ¿no? Que ha sido, como muy bien ha reflejado Alfredo, un trabajo de investigación impresionante. Yo me lo he pasado bomba porque es lo que más me puede gustar del mundo, investigar, encerrarme en un archivo. Me ha mandado a viajar, he estado en el Archivo Vaticano, en el Archivo Secreto Vaticano, que es un lujo, es una maravilla. He consultado archivos extranjeros, que es también pues, la gran aportación de este libro. Y últimamente yo encuentro muchísima aportación en otros trabajos que estoy haciendo en la documentación extranjera, en la documentación diplomática, ¿no? También al historiador español nos falta un poquito de salir fuera, ¿no? A buscar la documentación por ahí. Es un libro que me ha enseñado mucho, no solo sobre la época, sobre el personaje, sino me ha enseñado, ¿no? A reflexionar. Ella, como personaje, me ha hecho reflexionar sobre ella, sobre su época, sobre la mía, e incluso me ha emocionado y me ha hecho llorar. Yo lo cuento siempre con respecto a este libro. Me ha emocionado mucho la injusticia histórica cometida con este personaje, ¿no? La injusticia histórica con esta reina, que ahora explicaré el porqué, ¿no? Por qué se ha hecho esa injusticia, ¿no? Que en parte tiene la culpa ella, como ahora veremos, pero también la época, ¿no? Porque ella sin duda ha sido protagonista y víctima, ¿verdad?, de esa época turbulenta que fue el siglo XIX, ese choque ideológico brutal que se dio en el siglo XIX entre un antiguo régimen con una cosmovisión muy particular, pues de Dios, rey y orden, que era pues la ideología imperante durante siglos, ¿no? Las monarquías del antiguo régimen, que por cierto era también la ideología que primaba entonces en la Europa de la Restauración, en la Europa que vive María Josefa Amalia de Sajonia. Pues se produce ese choque entre esa cosmovisión del antiguo régimen y esa tromba que supone el liberalismo a partir de la Revolución Francesa de 1789, que entra con muchísima violencia. El liberalismo, recordemos que lo primero que pasa en la Revolución Francesa, con sus luces, es el régimen del terror. Es decir, que el liberalismo vino cargado de mucha violencia, de mucha muerte y de cosas muy traumáticas, de las cuales la propia María Josefa Amalia es víctima y protagonista. Y luego también, muy interesante, que toda la historiografía del siglo XIX la hacen los liberales, que eran entonces los intelectuales que escriben la historia. Y, por supuesto, escriben contra su principal opositor, que es Fernando VII. Con lo cual, toda la historiografía liberal es la que forja esa leyenda negra con respecto al periodo, con respecto al reinado, y es una leyenda negra que acaba envolviendo también totalmente a María Josefa Amalia de Sajonia, ¿no? Como esposa, por supuesto, de Fernando VII. Y ella es también un ejemplo que les pasa también a muchas reinas del periodo. A María Antonieta de Francia le pasa, a la reina María Luisa de Parma, la esposa de Carlos IV, les pasa, que atacándolas a ellas con calumnias y con circunstancias, con sus luces y sus sombras, que no vamos a defender, nadie es perfecto, pero atacándolas a ellas se atacaba a todo un régimen, porque supuestamente eran la parte más débil. Por eso María Josefa Amalia pues, sigue siendo también pues, un elemento, un foco de ataque de la historiografía liberal, precisamente para atacar al propio Fernando VII, ¿no? Bueno, el libro, no voy a extenderme profundamente en la biografía de ella, porque para eso está el libro, pero sí algunas pinceladas, ¿verdad?, recorriendo la biografía como ha hecho Alfredo. Pues ya creo que ya nos queda claro que María Josefa Amalia de Sajonia es la tercera esposa de Fernando VII, esas 4 esposas que tuvo
Curiosamente, las 3 primeras muertas muy jóvenes, todas sin llegar a los 30 años, todas ellas sin haber logrado finalmente una descendencia viva, ¿no? Y es nada menos que la primera reina constitucional de España, aunque ella misma fuera muy crítica contra la Constitución, y la única escritora de la monarquía hispánica, que sepamos hasta ahora. No sé si hay alguna más que sepamos, es la única escritora. Con un corpus literario impresionante, que todavía sigue estando inédito. Yo he localizado todos los manuscritos de ella. Creo que es una de las cosas que hace este libro, es poner orden a la obra literaria de María Josefa Amalia de Sajonia. Nace en Dresde en 1803, conoce a Napoleón, o sea, aunque ella era muy jovencita, pero Napoleón estuvo en Dresde. De hecho, Dresde fue la capital napoleónica, la capital que utilizó Napoleón para dominar todo el centro de Europa. Es decir, que ella conoció físicamente a Napoleón, es decir, se educa en una corte moderna, la corte de la porcelana de Sajonia, de los grandes músicos, de los grandes pintores como Mengs, en una familia de mujeres artistas. Tiene una hermana que es compositora de ópera, tiene una tía abuela que es escritora, es decir, en un mundo absolutamente refinado. Es uno de los primeros bulos que deshace este libro, que no sé por qué todo el mundo se empeñó que María Josefa Amalia venía directamente del convento, que no tenía ni idea de la vida y que por eso fue tan desgraciada, porque no sabía absolutamente nada. Todo lo contrario, eso lo demuestra el libro, ¿no? Se educa junto a sus hermanos, bajo la dirección de un padre que es un hombre revolucionario para su momento, porque educa a sus hijos de una manera afectuosa, se ocupa de su educación de primera mano, con profesores, una educación modernísima para su tiempo. De tal manera que llega con 16 años siendo una mujer preparadísima. De hecho, la eligen no al azar, sino que Fernando VII manda a supuestamente una comisión secreta, tan secreta que lo sabía todo el mundo, lo sabía el Papa sobre todo. Yo siempre digo que, bueno, la Iglesia ha sido la principal agencia de espionaje de la historia. O sea, la CIA no le llega ni a la suela de los zapatos a la Iglesia, porque tenían el secreto de confesión, que era la principal vía de información más directa de todas las cortes, ¿no? El Papa ya sabía que Fernando VII tenía una comisión secreta buscando princesas, ¿no? Con lo cual Fernando VII la eligió entre las mejores, entre todas las princesas europeas casaderas del momento, era la mejor, la mejor. De hecho, después en uno de los elogios fúnebres, su confesor la califica como la reina sabia de Europa, la reina sabia de Europa, ¿eh? Esa que la historiografía del siglo XIX dice ignorante, ñoña, tonta, bueno, la reina sabia de Europa, ¿vale? Llega a España en ese momento totalmente inestable, en un trono sin descendencia, y a los pocos meses estalla ese trienio liberal que llenó las calles de Madrid de violencia, de anarquía, de desorden, realmente de sangre, ¿no? Bueno, en ese trienio liberal hace de ella precisamente la primera reina constitucional de España, la primera que pisa un Congreso de los Diputados, que con su propia voluntad se presenta, la reciben, tiene una propia tribuna, es una reina que escucha los discursos parlamentarios, una mujer que está al cabo del día de la política. Y lo más interesante es que en ese trienio liberal se despierta el talento literario, o se hace público ese talento literario, ¿no? Yo la llamo la poeta del absolutismo, porque es capaz de poner en poesía lo que está viviendo. O sea, toda su ideología política, que es absolutamente afín a la que se promulgaba en el Congreso de Viena de 1815, donde todas las monarquías se pusieron de acuerdo para poner orden al desastre que había dejado Napoleón, pues ella lo que hace es reflejar esa ideología que impera en todas las monarquías europeas en poesía, ¿no? De tal manera que ella escribe siempre en lo oculto. Si en el trienio liberal hubieran sabido los liberales que la reina de España estaba escribiendo todo esto, sin duda la habían pasado por la guillotina. O sea, sin duda ella estaba muerta de miedo de pensar que en algún momento la podían descubrir, ¿no? Pero no deja de escribir de una manera audaz, incluso temeraria. Yo voy a leer, como somos pocos y tenemos tiempo, simplemente un apunte, ¿no? Una de las poesías más características se titula Muera la Constitución. Y dice: muera la Constitución, un sistema tan insano es ruina del soberano, ruina de la nación. Armaos pues de tesón, lealtad y amor al rey, así tan perversa ley caerá con confusión.
Bueno, es de este tono todo lo que escribe. Escribe también ensayo político. Yo he descubierto varios manuscritos que hasta ahora se tenían por anónimos, pero que yo, bueno, pues, he leído toda su obra literaria, por lo tanto la reconozco perfectamente, reconozco incluso la caligrafía. He tenido conversaciones con el director del archivo del Palacio Real a decirle: Juanjo, yo voy a decir esto, tú me lo confirmas, ¿te atreves conmigo? Y me decía: mira, si me encuentras esta R, hay una R muy característica de ella, yo no tenía ni media duda, pero bueno, porque yo sabía, digo, a lo mejor te meto en un lío, pero yo voy a decir esto. Y me dice: si tú me encuentras esta R en los demás escritos de María Josefa Amalia de Sajonia, yo te doy el visto bueno. Digo, vale. Efectivamente, la R de esos escritos anónimos está en muchos de los escritos de ella, con lo cual yo, a por ello. Entonces, es interesantísimo, ¿no? Porque es ensayo político que demuestra que esta reina leía los periódicos, estaba al cabo del día, tenía su propio pensamiento político, ¿no? Esta reina ñoña, insignificante, era toda una ideóloga, ¿eh? Por eso el título es Política. Bueno, la segunda parte de su vida es el llamado después década ominosa, donde María Josefa Amalia de Sajonia se destapa como esa reina patriótica, la imagen perfecta para consolidar el trono de Fernando VII con su vuelta al absolutismo. Fernando VII deroga todo lo que se había hecho en el trienio liberal y empieza a hacer, pues, cosas interesantísimas, ¿no? Se destapa entonces como una reina escritora en público, por primera vez publica con su propio nombre, María Josefa Amalia de Sajonia, poesías que son realmente arengas al rey, arengas a las tropas, a los voluntarios realistas. Toda la prensa internacional se hace eco de esta actividad de María Josefa Amalia, que era algo absolutamente insólito, una reina en un trono, escribiendo de política. Eso no existe en Europa, es que no existe, es un caso único, insólito, ¿no? Una reina absolutamente interesada por el progreso del país, de hecho es una pionera de los viajes oficiales. Este viaje que hace por toda... ella se suma a un viaje que hace Fernando VII por Valencia, Cataluña, todas Vascongadas. Estuvieron 4 meses viviendo en Barcelona y hay unas crónicas maravillosas de ese viaje donde se demuestra que los reyes visitan todas las instituciones, los comercios, las industrias, y que impactaba muchísimo en el tú a tú. María Josefa Amalia de Sajonia impactaba muchísimo, ¿no? Porque era una reina muy preparada, llegaba a los sitios y siempre impactaba lo que sabía, era una mujer culta y leída, ¿no? Se me ha olvidado hacer referencia al trienio liberal, perdón que doy un pequeño paso para atrás, esa famosa depresión que ella tiene durante el trienio liberal, lo pasó tan mal, le pasó tanto miedo, que realmente tuvo un shock postraumático, en un momento de julio de 1722 en que ella pensó que iba a morir, el Palacio Real fue asaltado, y con esa depresión genera incluso un conflicto diplomático, porque el embajador de Sajonia quiso llevarse a la princesa sajona de vuelta a Sajonia, porque pensó que en España se la estaban maltratando, porque era una reina con una profundísima depresión que se le designó, se le dio para curarse vasos de agua que mandaron al médico de cámara a Extremadura a recoger el agua de una determinada fuente, pero lo pasó fatal. O sea, fue una reina, bueno, que en ese momento se sumió verdaderamente en una depresión que probablemente es lo que acaba causando su muerte temprana. Bueno, en esa década ominosa, vuelvo allí, ¿verdad? Hace algo extraordinario, que es la reina dedicada en cuerpo y alma a la beneficencia. Una mujer que no ha logrado tener hijos, que es el gran trauma de las reinas, porque no olvidemos que la principal misión de una reina es dar sucesión, porque la familia real es una familia y necesita hijos, ¿no? Y el no dar hijos, pues incluso te condena, digamos, al panteón de segunda, ¿no? Al panteón de infantes, a no estar enterrada en el panteón de reyes. Es decir, es un gran trauma, ¿no? Y eso lo vemos en la vida de ellos. Marchaban todos los veranos a los balnearios de Sacedón, de Solán de Cabras, y no consiguen tener esa descendencia. Con lo cual ella lo que hace es volcarse en la beneficencia, pero de una manera extraordinaria, porque a pesar de ser la patrona oficial y pública de todas las instituciones de beneficencia de España, ejerce la beneficencia de manera privada, humilde, discreta. Diré que es casi la parte que más me ha costado documentar, porque he tenido que tirar de hilos muy finos para documentar eso, porque ni siquiera en la prensa hay noticias, pero tienes que tirar con hilos finísimos
para ir descubriéndola, cómo iba a los hospitales de las Hijas de la Caridad, a los hospicios, y no solo a hacerse, digamos, a darse el viaje, a aparecer, ¿verdad?, como la reina de España, sino a ponerse el delantal de las monjas, cambiar camas de los enfermos, dar de comer a los enfermos de una manera absolutamente coherente con esa profunda fe católica que ella tiene, ¿no? Por eso es quizá la parte que a mí más me ha impactado, ¿no? Esa coherencia con sus valores, con sus creencias, el darme cuenta que ella le importaba más la gloria del trono eterno en el que ella creía, ¿no?, la gloria celestial, la vida eterna, que el propio trono físicamente de España, ¿no? Y eso es una de las razones por lo que pasa de puntillas por la historia, porque ella voluntariamente prefiere el anonimato en esos casos donde se siente que tiene que estar en coherencia con su propia fe. Por eso la última parte es la de la reina mística, donde ella escribe muchísima poesía religiosa, con una profundidad teológica increíble, ¿eh? Es verdad que estamos en la época del romanticismo y puede sonar la poesía un poquito más ñoña, pero si hubiera sido una poeta religiosa en la época del Siglo de Oro, pues estaría valorada como Teresa de Jesús. Pero escribe en el siglo XIX, en una época también muy anticlerical, por lo tanto pasa a ser la reina monjil, poetisa de versitos ñoños, cuando era una mujer con una profundidad teológica impresionante, ¿no? Mística, una mística, realmente. Y eso es lo que lleva al punto final, que es la reina santa. Es así, y no lo digo yo, lo dicen muchos testimonios de su época, que cuando menos esta mujer es una santa, esta señora es una santa, cuando menos debía ser una persona extraordinaria, de extraordinaria bondad. Y luego lo dice su propio esposo, ¿no? En esa famosa carta que escribe Fernando VII al final de su vida, escribe una carta, es un borrador de una carta, realmente el borrador está en el archivo del Palacio Real, donde parece que se dirige al Papa para quejarse de la excesiva influencia que tiene el confesor de la reina sobre su vida, que hace que la reina no quiera tener relaciones, a lo mejor 10 años después de su matrimonio. Y él, el rey, lo que pide al Papa es que mande al confesor a la porra, ¿no? O sea, que le dé un cargo por ahí lejos para que no pueda volver. Pero, sin embargo, en esa misma carta que Fernando VII escribe, lo primero que hace, es que quería leer el principio, es valorar a su... Espera. Por cierto, no voy a terminar sin leer la carta de Stendhal, la de Mérimée Stendhal, que también, sí. Después de lo místico, un momentito que lo busco. Gracias. Breve, voy a leer solo un poquito. Dice: muy santo padre, un grandísimo negocio que, aunque personal, tiene la mayor conexión con el bien de mis estados y con la misma religión católica, de que me precio ser decidido protector, me obliga hoy, ahora resulta que no leo, en medio de las festividades presentes, a tomar la pluma para descubrir mi corazón a vuestra beatitud como padre espiritual de todos los fieles. Dice: hace ya 10 años que contraje matrimonio con mi augusta esposa, María Josefa Amalia de Sajonia, habiendo preferido su enlace por la acrisolada cristiandad de su real familia y por las virtudes y angelicales dotes que de ella está adornada. Y ciertamente no podía yo haber logrado más afortunada unión, porque su alma cándida y todas sus circunstancias la hacen en grado eminente recomendable. Su piedad, su caridad sin límites, su juicio y cordura excelente, toda ponderación, exceden toda ponderación. Yo mismo me edifico a cada paso con los ejemplos de virtud que me da, y cada día se robustece más en mí el aprecio y estimación que hago de sus prendas, pareciéndome ver en ella otra Sancha de Castilla o alguna de las Isabeles de Hungría y de Portugal, siendo creíble que vuestra beatitud tenga también conocimiento de su vida ejemplar. Es decir, que Fernando VII, gracias, la pone por las nubes, ¿eh? Dice que él se edifica con ella y todos saben de su vida ejemplar, ¿no? Bueno, pues esto es la vida de María Josefa Amalia, que muere a los 25 años, una vida excesivamente breve, que nos deja
un poco con la incógnita de qué habría sido de ella de haber llegado a ser una reina con una vida más longeva. Ella, sin duda, es un personaje enigmático, porque se da esa paradoja extraordinaria entre la vida pública y esa vida intencionadamente oculta que ella busca, ¿no? Y que ella escoge muchas veces. Es una reina, sin duda, de una gran cultura y de un gran pensamiento político. Es una reina comprometida con la beneficencia de una forma absolutamente auténtica y coherente con sus propios valores y creencias. Es una víctima, por supuesto, entre la confrontación entre su fe católica, en tiempos también de una revolución anticlerical, ¿no? Es la reina que más tiempo pasa junto a Fernando VII, una década. Es la reina del reinado fernandino, sin duda, y que ejerce una influencia sobre Fernando VII mucho más interesante e importante de la que siempre se ha valorado. De hecho, al final de la vida, el propio nuncio apostólico, el que estaba en ese momento, se queja o piensa que una vez muerta la reina teme que los malos consejeros vuelvan a rodear a Fernando VII. Es decir, que ella ejercía una influencia muy benéfica y muy poco valorada sobre el propio Fernando VII. Ocupa estos 10 años de reinado, ¿no? Una vida breve, pero sin duda significativa, es lo que el libro trata de enseñar, ¿no? La vida significativa de esta reina, que mereció, bueno, todos estos desprecios historiográficos que se entienden perfectamente, como hemos visto, por la época, por la confrontación de la época, y que yo aprovecho para reivindicar su figura de cara también al 2029, en el que se cumple los 200 años de su muerte. Ya he empezado, ya he propuesto una exposición sobre ella. Me he quejado al Museo del Prado a que no existe un solo retrato de ella en las salas del Museo del Prado, están todos en los almacenes y son unos retratos extraordinarios de primera fila de Vicente López, de todos los pintores de esa época. No existe simplemente porque se han empeñado en omitir su historia. No sé por qué nos hemos empeñado en omitir la historia de esta reina. Por eso es una reina mucho más compleja de lo que siempre nos han pintado, cuya vida desafía a muchísimos estereotipos, incluso nos desafía a los historiadores, nos ha estado desafiando siempre hasta que, pues no sé, ha caído en mis manos esta gran historia y desafía a la verdad histórica de España, que es nuestra verdad histórica, ¿no? Por eso, bueno, antes de despedirme y dar las gracias, les voy a leer la carta de Mérimée, un principio, porque es una de las pimientas del libro que yo creo que merece la pena. Uno de los grandes bulos que circuló sobre ella es el de la famosa noche de bodas, que Alfredo ha dicho muy bien, ¿no? Todo se resumía a la famosa noche de bodas y a la famosa última carta, ¿no? Con esas dos cosas ya estaba hecha, ¿no? La vida de María Josefa María de Sajonia, lo escatológico y punto final, ¿no? Bien, pues todo ese bulo que el libro deshace de la famosa noche de bodas parte de una carta entre dos novelistas franceses, entre Prosper Mérimée, que había estado en España en 1830, o sea, después de que la reina de Sajonia muriera, María Josefa María de Sajonia hubiera muerto, 10 años después de la famosa anécdota de la noche de bodas, y está una tarde aburrido y le escribe a Stendhal, ¿no? Y solo voy a leer el principio de la carta y luego dice: la reina de España, así empieza la carta, dice: Apollinaire no viene, no tengo nada que hacer, no sé qué hacer, estoy muy aburrido. Esto Mérimée. Dice: te voy a escribir una historia muy perra que me contaron en Madrid. La reina sajona con la que se casó Fernando era una princesa tan devotamente devota y tan cristianamente educada que ignoraba hasta las cosas más sencillas de este mundo, que en España saben las niñas de 8 años. Bueno, no voy a seguir para que ustedes lean, pero quiero decir que esta anécdota entre dos novelistas que están aburridos y se cuentan un cotilleo, un chascarrillo, que le ha contado seguramente la condesa de Montijo, que fue amiga de Mérimée y que fue la que le contó la historia de Carmen, de la cual Mérimée luego compuso una novela, una cosa, bueno, pues una novela. Él mismo cuenta, te voy a contar un chascarrillo muy perro que me han contado. Y esa carta que se publica a finales del siglo XIX, en España los historiadores la toman como dato histórico. Es que yo me quedo perpleja. O sea, esto pasa a ser la realidad histórica de María Josefa María de Sajonia. ¿De qué estamos hablando? O sea, perdón por las modas, pero, en fin,
que el libro trata de poner orden un poco a lo que mal que se había contado la historia de María José Amalia de Sajonia y lo mucho que tiene que aportar a un periodo histórico que quizá nos falta revisarlo y ver realmente dónde está la verdad en su justa medida y en su justo sitio, ¿no? Bueno, con esto reitero mi agradecimiento a la Fundación Santander por haber apostado por este proyecto que nos está dando tanta alegría en estos días. La verdad es que está causando una sorpresa que nos tiene muy contentos a todos. A Zayas por acogernos. Alfredo, muchísimas gracias otra vez por haber leído de una manera tan exhaustiva y tan interesante el libro. Y por supuesto, bueno, a todos ustedes, a vosotros amigos, por habernos acompañado en esta tarde y bueno, pues acompañar el despegue de este libro. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna preguntita, pues estaríamos aquí encantados o ya está. Darte las gracias por lo que has hecho. ¿Verdad? Y deseando leer el libro. Ahora sí que ya vamos, lo he comprado antes de la presentación y ahora me alegro porque me da la impresión que se va a gustar lo que tenéis ahí. Es muy entretenido, ¿eh? Es apasionante la historia por desconocida. Por desconocida, desde luego. Esa labor que has hecho, ¿no? Mucho trabajo. Mucho agradecer. Claro, así no terminamos la tesis, ¿no? Bueno, pero nosotros nunca trabajamos. Sí que importa. Claro, es que es lo que yo no entiendo, ¿por qué no lo presento de tesis doctoral? Habíamos acabado ya. Es que me tiene desesperado. Por mí fuera. Porque es que de verdad, perdón que Miedo me da. Apaguemos micrófonos. Estás leyendo el libro y dándole vueltas a la cabeza. Es que es angustioso. El libro este es tremendo. Una adolescente, una postadolescente, lo que está viviendo, lo que está pasando. Luego, la cantidad de preguntas que me han surgido. Por ejemplo, un disparate. Aquí en Madrid se apoya un sistema educativo que procede de una herejía, ¿verdad? Anglicana, que son los cuáqueros y todo esto, ¿verdad? Y se apoya mucho y de hecho hay bibliografía escrita por curas de cómo se puede aplicar la educación cuáquera al mundo católico. Claro, estos son unos herejes, ¿cómo podemos transmitir esto al mundo católico? Y me aparecen unos cuáqueros a la altura de 1830. Pero de repente digo, Luis Usoz, que es uno de los grandes eruditos españoles del siglo XIX, que tiene una sección en la Biblioteca Nacional, porque entregó su biblioteca a la Biblioteca Nacional, este individuo era cuáquero también. Y entonces de repente, en fin, me voy encontrando piezas sueltas de un rompecabezas, que a su vez tengo en la cabeza, que la tengo bastante rota, ¿qué le voy a hacer? Pero bueno, tengo mis piezas en el rompecabezas y me van apareciendo más llamadas de atención en este dichoso librito, en este dichoso libro, que de verdad lo que hay que plantearse es el sufrimiento de una mujer que tiene como función social la maternidad, no lo consigue. ¿Pero por qué no lo consigue? ¿Por un malestar físico? Yo creo que Cerralbo no consideraba que estuviera mal formada, léanselo, sino porque por el pavor y el miedo, ¿no? Es que es tremendo, es que es una cría con 17 años, 18, 19, 20 años, está sufriendo. Bueno, el libro es espectacular, y está hecho con el mismo atractivo por escrito que ella tiene en la expresión, en la oratoria, que domina como una clásica. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.